Hola, buenas tardes a todos. Vamos en esta tarde a ver un tema que se había sugerido y que está en el programa y que pudiera ser una continuación de lo que estábamos viendo del crecimiento espiritual. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. A ver, creo que dejen de tenerla porque tengo que poner aquí para que se oiga un audio. Así ya está. Ok. Ok, ya lo había puesto. Bueno, entonces, en esta tarde vamos a hablar acerca de un tema que creo que es de los más importantes en términos de saber lo que Dios está de alguna manera haciendo pues con nuestras vidas, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos al camino de Dios, pues a veces los que de alguna manera llegaron y que no nacieron en un hogar cristiano, pues obviamente se enfrentaron con quizás una forma diferente de convivir, como una forma diferente de ir a otra iglesia, o una forma diferente pues a lo mejor pues no sé, pudiéramos imaginarnos de situaciones que cada uno de nosotros pudiera estar pensando que cambian en nuestra forma de relacionarnos. Pero bueno, aquí algo importante que nosotros tenemos que ver en nuestra vida cristiana es la santidad, ¿verdad? Y el tema de hoy se llama La santidad es una realidad en Cristo. Y ¿por qué lo decimos esto, verdad? ¿Cuántos de nosotros pensamos que la santidad es algo difícil o que es algo inalcanzable? ¿Cuántos? ¿Alguien? Nada más digan sí o digan no. ¿Sí piensan que es algo difícil? ¿No? ¿No es algo difícil? Ok. Sí, Difícil. difícil. Ok. Sí, Bueno. difícil, sí. Ok, bueno. El día de hoy vamos a ver algunos factores o algunas cuestiones que nos dice la Biblia y algo que nosotros nos tiene que servir para no perdernos en esta perspectiva de lo que nosotros tenemos que tener como que es la santidad, ¿verdad? Hace un momento cantábamos un canto que decía quiero ser más como tú, ¿verdad? Y también había otro canto, el himno, que decía que solamente podemos ser limpios por la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces, la santidad, pues, realmente tiene que ver 100% con un tema de limpieza, de pureza, de estar sin mancha, ¿verdad? Y lo único que le puede hacer posible, pues, precisamente es la sangre de Cristo, ¿verdad? La sangre de Cristo es lo único que puede de alguna manera limpiar al hombre de pecado y hacerlo delante de Dios una persona nueva, regenerada y limpia que pueda estar delante de Dios, ¿verdad? Entonces, hay un pasaje en 1 de Pedro 1:15 que dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, ¿verdad? Y ese es un pasaje que también se encuentra en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahí Pedro lo utiliza como una cualidad, un atributo de Dios que siempre ha persistido. En el libro de Génesis nunca se habla acerca de la santidad de Dios, pero a partir del Éxodo hacia el final de la Biblia, en casi todos los libros de la Biblia se habla acerca de la santidad de Dios, ¿verdad? Y obviamente aquí, cuando Dios dice que nos ha llamado a ser santos, pues básicamente es un tema que para nosotros puede ser algo
conflictivo en nuestra mente, en nuestro corazón, o que puede ser también un tema de desánimo para aquellos que se sienten que no son lo suficientemente limpios, ¿verdad? Y aquellos que también muchas veces vienen de una vida pues destruida por el pecado, por el vicio, por la perdición, y que cuando llegan a Cristo pudieran sentir que están en desventaja para llegar a ser santos delante de Dios. Pero realmente Dios toma en cuenta todos estos factores y Él no nos deja que perezcamos en el camino, ¿verdad? En el versículo 14 de Primera de Pedro 1, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, ¿verdad? Entonces, básicamente hay dos frases importantes en estos textos y dice, sed santos y no os conforméis, ¿verdad? Cuando nosotros nos conformamos, ¿verdad? En nuestra vida secular, puede ser que lleguemos a decidir no continuar para alcanzar algo. Cuando nosotros estamos empeñados en llegar a terminar una carrera y si vemos que no tenemos la capacidad o no tenemos el dinero, la economía para hacerlo, va a llegar el momento en que mejor preferiremos conformarnos con llegar hasta un grado y no continuar, ¿verdad? Pero aquí Dios nos está diciendo que no nos conformemos, ¿verdad? A nuestra forma de ser hoy, de cómo estamos en nuestra situación, nuestra condición, sino que vayamos adelante y que continuemos en el camino de la santidad, porque Él va a tener nosotros. Entonces, vamos a ver este video, que es a manera de un resumen. Ahorita vamos a tocar unos puntos un poquito más a detalle. Yo no quiero abundar mucho porque es muy extenso este tema, pero sí quiero que al menos algunos puntos que sí son básicos y que son importantes que nosotros tengamos en mente para que nosotros caminemos y no nos desanimemos, ¿verdad? Significa separado para Dios, por lo tanto, apartado del mundo o del pecado. La palabra se aplica no solo a personas, sino a lugares y cosas, tomando un sentido diferente que sería dedicado a Dios. Ejemplo, los instrumentos de la alabanza son santos, porque son dedicados a Dios y usados exclusivamente para Dios. No pueden ser usados para tocar música secular. Un cristiano, congregante o creyente, es santo, porque es separado para Dios. Dios lo separó del mundo desde antes de los siglos para servir a Él. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La iglesia se compone por personas apartadas del pecado, por la gracia de Dios, para ser su pueblo. Pero todos los que tienen una relación con Dios a través del arrepentimiento y de la fe en Cristo Jesús son considerados santos. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Tengamos en cuenta que santo no es sinónimo de perfección. Por lo tanto, eso no quiere decir que no vuelvamos a pecar, sino, más bien, que reconozcamos que necesitamos la ayuda de Dios para mantenernos separados de toda contaminación y pecado y ser partícipes de la santidad de Dios a través del arrepentimiento y la fe. Recordemos lo que Pablo escribió en Romanos capítulo 7, versículos 19 y 20. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Recordemos que hemos sido liberados del pecado a través de la sangre de Cristo Jesús y que hoy servimos a Dios. Busquemos la santidad todos los días.
Romanos capítulo 6, versículo 22. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Ok. Bueno, muy preciso este video, ¿verdad? Y aquí hay algo que nosotros tenemos que ver en términos desde la perspectiva de lo que nosotros vemos a Dios, ¿verdad? Uno es que la santidad es un atributo de Dios. O sea, ¿qué es un atributo? Es algo que no puede estar separado de Dios. O sea, por ejemplo, el amor. Dios, no podemos decir Dios tiene amor. Cuando dice la Biblia que Dios es amor, es que la misma esencia de Dios es el amor. O sea, Dios no puede estar separado, el amor no puede estar separado de Dios, porque es la misma esencia de su persona. Y cuando nosotros hablamos de la santidad, también la santidad es parte de la esencia de Dios. O sea, la santidad no puede estar separada de Dios. Entonces, en el diccionario bíblico dice que la excelencia moral de Dios que unifica sus atributos y se expresa a través de sus acciones, colocándolo a Él aparte de todos los demás. La santidad implica la ausencia total del mal y una completa perfección moral. Es su calidad absoluta y fundamental. Su pureza absoluta, inmaculada, manifiesta su gloria deslumbrante y eterna. Como si la santidad fuera algo que es lo más relevante de su personalidad y que ese resplandor de la santidad refuerza cualquier otra de sus atributos o de sus poderíos, ¿verdad? Fíjense aquí que dice en Apocalipsis 15:4, dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solo eres santo. Y aquí cuando él habla acerca de quién no te temerá, Señor, cuando el Señor venga a juzgar este mundo y el hombre se encuentre ante la santidad de Dios, el hombre va a temer y va a tener miedo. Por eso en un pasaje de Apocalipsis dice que cuando vean al Señor que viene en su segunda venida, dice que muchos querrán que los montes caigan sobre ellos, ¿verdad? Como una expresión de que preferirán otro tipo de dolor que no es cualquier dolor a enfrentar al mismo Dios que viene a juzgarlos. ¿Por qué? Porque ese Dios es santo y Él ha expresado durante todo el tiempo que Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él para que seamos limpiados de nuestro pecado, ¿verdad? Entonces aquí solo Él es infinita, independientemente e inmutablemente santo, ¿verdad? Dios no tiene ninguna persona que se le pueda comparar a Él en lo que es su santo. Y tampoco cuando dice que es inmutable, quiere decir que nunca va a dejar de ser santo. Nunca, nunca. Eso es algo increíble y difícil de que nosotros lo entendamos, ¿verdad? Con frecuencia Dios es llamado el santo en la Escritura y lo es porque Él se halla la suma de todas las excelencias morales. Ahí en Primera de Juan 1:5 dice que Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. O sea, quiere decir que la santidad es como una luz, ¿verdad? En medio de la oscuridad del pecado. Entonces, si alguien en Éxodo 15:11 dice porque leemos, dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver ¿el qué? No alcanzo a ver aquí en mi pantalla. No puedes ver el agravio, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos algo importante, ¿verdad? Que Dios no podrá ver a nadie que se encuentre en pecado. Es más, hay un pasaje en el Nuevo Testamento que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y eso pudiera ser bastante desalentador para cualquiera, ¿verdad? Cuando nosotros nos imaginemos un Dios puro, sin mancha, que nunca ha pecado, que
que su santidad nos separa de tal manera que no puede compararse nuestra mejor moral ni nuestras mejores obras con lo que Dios es. Y entonces pudiéramos sentirnos avergonzados, ¿verdad? Pero Dios, Él dice que Él nos ha salvado para hacernos santos, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la santidad en el creyente, verdad? Bueno, ya vimos que Dios, en su término de Dios, es una persona completa y totalmente pura, sin mancha, sin maldad, y es una persona que nunca va a tener una relación con el pecado de manera cercana, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué nosotros vemos que significará la santidad en el creyente? Bueno, primeramente, hay dos palabras, bueno, hay dos raíces, el hebreo kadash y la raíz griega que es ag o ha, ¿verdad? Y que significa que es separación, ¿verdad? Estar apartado. Como lo veíamos en el video, es que el creyente, ahora cuando ha venido a Cristo, su calidad de santidad es porque ha sido apartado del mundo. El mundo representa el pecado, el mundo representa la maldad, el mundo representa lo impuro, lo impío. Pero ahora el hombre que ha venido al arrepentimiento delante de Dios y se presenta delante de Dios para arrepentirse de sus pecados y venir a nueva vida en Cristo, entonces esa persona es apartada del mundo para que pueda venir a ser santo, ¿verdad? Por eso en muchas de las cartas del apóstol Pablo, él dice a todos los santos. No quiere decir que todas las personas que estaban en la iglesia eran puras, inmaculadas, que eran todas perfectos. No, significaba que todas las personas que habían sido lavadas por la sangre de Cristo, ahora estaban apartadas para Dios y ahora estaban viviendo en una nueva vida para caminar con Dios y mostrar sus maravillas, ¿verdad? Bueno, entonces aquí en este diagrama que podemos ver, vemos que el camino a la santidad, ¿verdad? Antes de Cristo estaba el pecado en nosotros y vivíamos en el mundo en una condición de inmundicia, de pecado, de no reconciliación con Dios, de mantener nuestra separación de Dios, estar en contienda con Dios porque no queríamos acercarnos a Él. Pero cuando nosotros llegamos al camino de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros cruzamos la cruz de Cristo, venimos a nueva vida y entonces somos separados del pecado, y esa sola acción de arrepentirnos y tener fe en Cristo como nuestro Salvador nos hace santos, nos da una posición nueva de santidad, ¿verdad? Entonces, wow, aquí se me borraron algunas cosas, pero bueno. Ok, bueno, aquí Aquí algo que nosotros tenemos que ver es que nuestra vida de santidad empieza en ese acto, ¿verdad? Aquí lo que nosotros podemos ver es que lo que nos abre el camino a la santidad es, primero, el arrepentimiento, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Juan el Bautista siempre a los judíos y a todos los que les predicaba, él les decía arrepentidos, ¿verdad? Porque ellos tenían que acercarse a Dios. Pero después Jesús, continuando el mensaje, él decía, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado, ¿verdad? Y cuando él hablaba acerca del reino de Dios es porque Cristo había llegado al mundo para salvarlos y mostrarse como el Salvador y el Redentor. Entonces, las personas que quieren acercarse a Dios tienen que arrepentirse de su pecado y tener fe en el Hijo de Dios, que a través de su sacrificio es suficiente para alcanzar salvación. Eso es lo único. Así de sencillo es, aunque nosotros a veces tratamos de hacerlo tan difícil, tan complicado, que a veces queremos tomar otras alternativas o dar otras ideas, pero realmente lo único que empieza nuestra vida de santidad es precisamente ese acto de arrepentirnos
y de fe en el Hijo de Dios. Entonces, como se muestra en el letrero de abajo que dice santos por posición, inmediatamente Dios nos coloca en un camino de santidad al cruzar esa puerta que es Cristo. Y obviamente aquí, como se ve en nuestra condición ahora, dice que ya no tenemos una relación con el pecado. No porque no vayamos a pecar en algún momento, ¿verdad? No que no vayamos a fallar o que nos vayamos a equivocar el camino y después podamos sentirnos que caemos, ¿verdad? Aquí por eso esta gráfica se ve así como que una persona que está escalando, ¿verdad? Porque pareciera que el camino a veces, en lugar de ser de forma ascendente, una línea recta ascendente, a veces vamos así, ¿verdad? Subimos, bajamos, subimos, caemos, subimos, volvemos a caer, volvemos a subir y pareciera que nuestra vida pudiera ser así, ¿verdad? Pero porque nosotros estamos caminando una nueva vida que quizás no conocemos. Pero Dios ya nos ve que no tenemos ninguna relación con el pecado. ¿Por qué lo digo? Porque en la Biblia dice que nosotros antes lo que nos condenaba a la muerte era el pecado, ¿verdad? Pero cuando venimos a Cristo, ese pecado, Dios lo ha quitado. Él ha borrado ese pecado. Y Cristo, ¿verdad? Cuando Él muere en la cruz, Él inmediatamente, Él ha tomado la culpa y el castigo de ese pecado por nosotros, ¿sí? Y en ese momento, cuando nosotros somos suplidos por Cristo, o Cristo es nuestro sustituto al morir en la cruz por el castigo del pecado, entonces lo único que queda a nosotros es creer en ese evangelio, en ese mensaje de que Cristo ha muerto por nosotros una vez y para siempre, para que nosotros podamos de alguna manera tener una relación con Dios y una completa separación de la vida de pecado. ¿Por qué lo digo esto? Porque tenemos que saber, jóvenes, que cuando aceptamos a Cristo, ya nuestra vida no tiene una relación con el pecado. Y cuando hablo del pecado es precisamente la condición de estar separado de Dios. Entonces, ahora caminamos en este lado, ¿sí? Y al caminar en este lado, por supuesto que vamos a encontrar condiciones en nuestra vida que a lo mejor vamos a enfrentar pecados, ¿verdad? Por eso hay unos pasajes en la Biblia que hablan precisamente acerca de esto. Bueno, aquí hay unos factores que ayudan a mejorar nuestra condición en la vida cristiana, ¿verdad? Una es nuestra comunión con Dios, ¿verdad? Nosotros al entrar de este lado de esta puerta, nuestro principal motor para avanzar, nuestra principal, ¿qué podríamos decir? Deseo o nuestro principal objetivo o meta es que nosotros realmente conozcamos a Dios de una forma diferente, ¿verdad? Y que caminemos en santidad con Él. Entonces, lo que nos puede ayudar a eso, a tener una vida de comunión con Dios, nos va a ayudar a que nuestra condición de santidad, por eso aquí ponemos que la santificación es este camino, ¿verdad? Y obviamente la santificación no es nuestra posición. Delante de Dios ya somos santos, pero el camino de la santificación muestra nuestra condición de santidad. ¿Qué significa esto? Cuando estamos aquí, al inicio del camino, no somos perfectos, ¿verdad? En el video decía que santidad no significa perfección. Hay muchas cosas que Dios va a quitar en este camino. Quizás cuando conociste a Cristo, a lo mejor algunas personas se drogaban, algunas personas les gustaba el alcohol, algunas personas les gustaba mentir, algunas otras personas tenían malas palabras, les gustaba mentir, les gustaba pelearse. Había muchas condiciones cuando conocimos a Cristo. Y aquí a lo mejor en el camino, algunas todavía van a ser evidentes, ¿verdad? A lo mejor no como un deseo, como decía Pablo. El deseo de nosotros ahora es caminar con Cristo a la perfección, hacia un camino mejor,
algo que nos haga parecidos a Cristo, pero en este camino va a haber muchas cosas en las cuales nos vamos a enfrentar, de que Dios tiene que tratar con nuestra vida, ¿verdad? Entonces, por eso no nada más nuestra comunión es necesaria, sino también el apoyo de la iglesia. Y la iglesia va a dar ese apoyo en oración, el aliento mutuo y en la administración de los dones, ¿verdad? Para que cuando nosotros estemos en estas caídas, ¿verdad? Siempre hay una forma de que nosotros no sé. Sí. Ahí estás, Misael. Sí, ¿hasta dónde me quedé? ¿Hasta dónde me oyeron? Iglesia. La palabra iglesia. Ok. Bueno, sí es que como que se cortó. Bueno. Es que ya cuando vi que ya empezó a parpadear aquí mi... Ok, bueno, algo que nosotros tenemos que ver es es que el pasaje de Primera de Pedro es que dice que nosotros tenemos que enfrentar una forma diferente. Nosotros tenemos que demostrar en toda nuestra manera de vivir la condición de ser hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, la iglesia es un apoyo para nosotros, porque en la iglesia oran por nosotros, nos dan aliento y nos ministran también a través de los dones, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a leer algunos pasajes, ¿verdad? Y cuando habla acerca de que en toda nuestra manera de vivir, ahí nosotros vemos en Romanos 12:2, que habla acerca de que, bueno, en Romanos 12 habla acerca de que presentemos nuestros miembros en sacrificio vivo, ¿verdad? Si alguien me ayuda a leer Romanos 12:2 y otro que busque Romanos 7:14 al 25 y otro Lucas 43 al 49. Yo No Romanos os 12:2. conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí, ¿qué nos dice Sofía? ¿Qué entendemos ahí en eso que acabas de leer? Pues que obviamente no debemos dejarnos, pues obviamente por los pensamientos actuales, sino propiamente pues leer la palabra como lo estamos viendo, o sea, es un proceso constante y nosotros tenemos que estar en comunión con Dios. Entonces, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradables, porque esto solo es cuando exponemos. ¿Verdad? Entonces ahí dice que transformemos ¿qué? ¿Qué es lo que dice que transformemos qué? ¿En el espíritu de qué? Nuestro entendimiento. Ajá, ¿verdad? El espíritu de nuestra mente. ¿Qué entendemos con eso? Pues básicamente que hay que como estar embebido en el conocimiento de Dios y vaya en comunión con Él para entender cómo es que Él ve las cosas y pues no conformarnos a la forma en que ve las cosas el mundo. Ajá, ¿verdad? Nosotros siempre tenemos percepciones a través de lo que es bueno y lo que es malo, ¿cierto o no? Sí. Nosotros tenemos nuestra moral, tenemos nuestros valores que nos dieron nuestros papás, o la educación que tenemos, etcétera, ¿verdad? Y son valores que a lo mejor son buenos, no podemos descartar que algunos de ellos sean malos o que nos vayan a hacer daño, sino pueden ser valores que realmente sean importantes, ¿verdad? Pero aquí lo que trata de decirnos es que nuestra mente, ¿verdad?
tiene que cambiar no a un pensamiento humano, no a seguir en un pensamiento humano, sino nosotros tenemos que ver qué es lo que querría Dios que hiciéramos, o qué, en algunos casos, hemos oído esa frase que dice, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Cuando nosotros transformamos el espíritu de nuestra mente, es que ya no vamos a pensar en una forma egoísta, en una forma completamente racional, humana, sino tenemos que ver lo que Cristo haría en esta condición de nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso dice que no nos conformemos, ¿verdad? Aquí hay una actitud de ir hacia adelante. Cuando dice no nos conformemos, quiere decir que tienes que ir más adelante, tienes que ir más allá de lo que ahora estás, ¿verdad? Luego, a ver qué dice Romanos 7, 14 y 25. Misa, ¿yo puedo decir algo de ese versículo? Sí. Yo había leído también que esa palabra conformarse era hacerse a la forma, o sea, adoptar una forma, y esa forma es la forma de este siglo. Exacto, ¿verdad? Ujú. Sí, Y ya. exactamente, ¿verdad? Cuando habla acerca de aquí, de la forma, ¿verdad? Es efectivamente lo que estás diciendo, ¿verdad? Que no tomemos la forma de este mundo, ¿no? Sí, es lo que... Leo el 7, Ajá, 7, sí. 14, 25. Ajá. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Así es, ¿verdad? Entonces aquí nos da un conflicto, ¿verdad? Aquí en Romanos 12:2 dice que no nos conformemos, o sea, no te quedes con la forma que tienes mundana, no te quedes con esa forma o esa imagen en la que estás ahorita, y obviamente tienes que ir a algo más adelante, ¿verdad? Pero aquí Pablo dice, ok, yo quiero ir más adelante. Yo como cristiano, ¿verdad? Sé que tengo que ir más adelante. Quiero ser santo. Yo quiero alcanzar lo que Dios dice. Yo quiero reflejar realmente lo que Dios quiere que yo refleje. Yo quiero hacerlo. Pero me doy cuenta de que no puedo. Me doy cuenta de que por más que me esfuerzo, termino a veces haciendo cosas que no son las que debo de hacer. Me doy cuenta de que me esfuerzo y de alguna manera fracaso muchas veces. Quiero caminar hacia adelante y en lugar de caminar hacia adelante, siento que voy como la canción esa de Che Araña, ¿no? 2 pasitos para adelante o un pasito para adelante y 2 para atrás, ¿no? Entonces así estamos como si fuera un tango, ¿verdad? No sentimos que avanzamos, sino al contrario, que nuestro avance pareciera un retroceso en algunas circunstancias, ¿verdad? Pero aquí lo que Pablo dice es que es algo que la carne, ¿verdad?, que está en nosotros, va a ser una especie como de contrapeso para lo que nosotros queremos hacer. En nuestra mente, en nuestro corazón, cuando nosotros llegamos a Cristo, pues sí está el ir hacia adelante, ¿verdad? Pero a veces nos vamos a encontrar con esa lucha y obviamente el esfuerzo que nosotros hagamos en forma humana o en forma carnal, no vamos a poder hacerlo. Por eso él decía al inicio del versículo, de esos versículos, ¿qué dice el primer versículo que leías, Lucy?
Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ajá, ¿verdad? La ley es, ¿qué? Espiritual, ¿verdad? Por eso la ley no la podemos cumplir, porque es algo que el ser humano no lo puede alcanzar, ¿verdad? El que cumplamos toda la ley no está en nuestras manos. Estamos incapacitados. No podemos tener ninguna posibilidad de éxito para cumplirla porque es algo espiritual, ¿verdad? Y nosotros somos carne. Entonces, wow, qué frustración, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, siempre hay una esperanza, ¿verdad? ¿Qué dice Lucas 6, 43 al 49? ¿Alguien que lo lea? Lucas 6, 43 al 49. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas, perdón. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién me es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con todo ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Así es, ¿verdad? 49. ¿Sí, hasta el 49 llegaste, Sandy? Sí, Sí, Ok. Sí llegó. Bueno, entonces aquí, ¿qué nos expresa aquí? Que siempre de lo que nosotros tengamos en nuestro corazón, ¿verdad? Va a haber un florecimiento hacia la externa, hacia la condición externa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a producir nada diferente a lo que tengamos adentro. Toda nuestra expresión externa, en su gran mayoría, va a reflejar lo que nosotros tenemos internamente. Entonces, cuando nosotros estamos en este camino de santidad, siempre habremos de reflejar cuál es nuestra condición en nuestro caminar con Cristo. Y ahí nosotros nos estaremos dando cuenta si estamos creciendo o estamos yendo para atrás. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros veremos cuál es nuestra condición a la forma de expresarnos, en la forma de ver a otros, en la forma de relacionarnos con otros, en la forma de relacionarnos con Dios, en nuestro deseo de realmente servir a Dios, en nuestro deseo de ver por los demás. ¿Por qué? Porque eso estará reflejando lo que hay en nuestro corazón, lo que hay realmente instalado en nuestro ser, en la profundidad. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, jóvenes, a lo mejor podemos tener conflictos, podemos sentir que no tenemos la capacidad para seguir adelante. Pero Dios siempre va a darnos la oportunidad de ver, que nosotros veamos ese fruto en nuestra vida cuando nosotros estamos obedeciendo, cuando nosotros estamos realmente queriendo caminar con Dios y saber que nuestro camino hacia adelante es ir hacia Cristo, ¿verdad? Bueno, ahora podemos decir, bueno, ¿se puede ser verdaderamente santo? Bueno, si dice que si la santidad es la esencia de Dios de ser puro y sin maldad, nosotros solamente podremos alcanzar este atributo hasta que seamos transformados en un cuerpo inmortal cuando Él venga. O sea, hasta cuando sea el rapto. Ahí sí nosotros podemos
Decir, ok, ahora sí puedo alcanzar la santidad en toda su plenitud. ¿Por qué? Porque ya no voy a tener absolutamente, ahora sí, ninguna relación con el pecado. ¿Por qué? Porque estaremos en una condición diferente. Ya no estaremos en este mundo bajo las condiciones carnales. Nuestro cuerpo será capacitado para vivir una vida que no desee el pecado, que no desee la maldad, que no desee una contaminación de pecado, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Mateo 3:43, otro busque Filipenses 3:21 y otro Colosenses 3:4. ¿Quién lo tiene? Mateo 13:43 dice, entonces los Sí. justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ajá, ¿verdad? ¿Hasta cuándo dice? ¿En el reino de qué? De su Padre. Esto lo expresa como un futuro, ¿verdad? Cuando Cristo venga a establecer su reino. Después Filipenses 3:21, ¿qué dice? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ajá, ¿verdad? Entonces, cuando él habla acerca de que nuestro cuerpo será transformado a la misma gloria de Dios o a semejanza de la misma gloria del Señor Jesús, significa que ese cuerpo tendrá una capacidad diferente a la que tenemos hoy, ¿verdad? En este momento, como decíamos en el versículo que leíamos de Romanos 7, ¿verdad? Dice que la ley es espiritual y nosotros somos carnales. Por eso no podemos cumplirla. Pero cuando nuestro cuerpo se ha transformado en un cuerpo glorificado a la semejanza de Cristo, entonces en ese momento ese cuerpo no tendrá otra capacidad sino de cumplir lo que Dios quiere para todos los que hemos sido redimidos, ¿verdad? ¿Qué dice Colosenses 3:4? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así es, ¿verdad? Entonces, aquí, obviamente, esa manifestación, ¿verdad? Cuando dice que Cristo vendrá a la tierra, ¿verdad? En su segunda venida, después de las bodas del Cordero y de que termine la gran tribulación, dice, vendrá con todos sus, ¿qué? Sus santos y ángeles. Y cuando habla con todos sus santos, ¿a quién se está refiriendo? A los que hemos creído en Cristo. Y a los que ahora sí van a tener una plenitud de esa santidad o ese atributo que Dios tenía de no relación con el pecado, de ser puro, de ser sin mancha. Esa capacidad en ese momento será evidente en nosotros, ¿verdad? Pero entonces ahora que ya nos quedamos peor, ¿verdad? Porque pues entonces tenemos que esperar entonces hasta que venga Cristo para ser santos. Bueno, aquí nosotros tenemos algunas condiciones que sí podemos tener como evidencia de nuestra santidad en este mundo. La primera es que somos separados del mundo, ¿verdad? Que tenemos una separación del mundo y eso nos hace santos. Después, otra de las características de ser santo es que tenemos una función de presentar el evangelio a otros que no lo conocen. Y en esa acción, en ese movimiento que nosotros estamos teniendo de hacer esa proclamación, el Señor nos hace santos porque obviamente el Señor nos tiene que capacitar, tiene que cambiarnos, tiene que hacernos a su imagen. ¿Para qué? Para que nosotros podamos presentar el evangelio de acuerdo a lo que Él quiere que se predique. Y después otro, ser conformados al propósito de imitar a Cristo, ¿verdad? Toda nuestra vida tiene que, como veíamos al principio, tiene que ser en esa necesidad de poder alcanzar las promesas de Dios, pero también con el propósito de llegar a ser semejante a Cristo, ¿verdad? Como lo presentaban, decían, a la estatura del varón perfecto. Obviamente en esta vida, mientras estemos en este cuerpo,
no alcanzaremos esa estatura, no alcanzaremos esa plenitud. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no es capaz. Este cuerpo mortal, este cuerpo carnal, no es capaz de contener toda esa gloria del Señor. Tendremos que ser transformados para que nosotros podamos en toda la plenitud, ¿verdad? Como decía Pablo, hoy conocemos en parte. Hoy conocemos una partecita. Nosotros, la parte de la santidad que vamos a conocer es esta que podamos ver. ¿Sí? El Señor nos va a transformar, sí nos va a transformar. ¿Nos va a hacer más semejantes a Él? Sí nos va a hacer más semejantes a Él. ¿Sí? Pero quizás la perfección la podemos experimentar hasta que estemos en su casa. Entonces, como conclusión, la vida de santidad que Dios nos demanda implica poner nuestra meta en obtener los tesoros celestiales y apartar nuestra vida de lo terrenal. ¿Eso es algo muy claro, jóvenes, para nosotros? ¿Creen que es algo claro? ¿Sí? Sí. O sea, Sí. porque a veces yo no quisiera que entráramos en filosofías o en cuestiones místicas, ¿verdad? Sino yo creo que la vida cristiana es algo práctico. Cuando Jesús hablaba acerca de la piedad, no estaba hablando de algo, ¿cómo se llama? De una pintura o de un catálogo místico en un escrito, ¿verdad? Sino cuando él habla acerca del ministerio de la piedad, él habla de acciones, ¿verdad? De una actividad del cristiano como un reflejo de la bondad de Dios. La piedad o la bondad, ¿verdad? Es el reflejo de que somos semejantes a Dios. Dios es bueno, ¿verdad? Y la bondad es un sinónimo de bueno. Entonces, cuando nosotros hablamos de ser bondadosos, ¿verdad? De que nosotros seamos piadosos con las personas, se demuestra, ¿verdad? En una acción de favorecer al que tiene necesidad y hacer algo por esa persona. Dios hizo algo por nosotros cuando nos vio nuestra necesidad y eso es una muestra de su bondad. Y cuando nosotros somos bondadosos, estamos dando muestra de la bondad de Dios a través de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que apartarnos, ¿verdad? De la vista de lo terrenal y buscar los tesoros celestiales. Después la segunda dice, Él sabe sobre nuestra imposibilidad de una pureza completa. Dios te conoce, ¿verdad? Por eso cada mes, ¿verdad? Cuando venimos a la mesa del Señor o a la comunión, ¿verdad? Que vamos y tomamos el jugo de la vid y el pan, ¿verdad? Y que hay una instrucción, ¿verdad? Cuando hay esa instrucción de que cuando venimos a la mesa del Señor, dice, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Qué está diciendo esto? Cuando nosotros nos tenemos que probar, ¿verdad? Quiere decir que cuando venimos a Dios a la comunión, cuando venimos a comulgar, tomando la mesa o veniendo a la mesa del Señor para tomar el jugo de la vid y el pan, ¿verdad? En un símbolo de que nosotros entendemos el sacrificio de Cristo y entendemos el nuevo pacto, su sangre. Dios quiere que nos evaluemos, que nosotros nos juzguemos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quizás nosotros podemos identificar en lo que hemos fallado al Señor y en lo que no hemos sido fieles y en lo que hemos fallado. Y en ese momento nos da Dios la oportunidad de presentarnos delante de Él para pedirle perdón por esos pecados, ¿verdad? Fíjense, Dios ya nos perdonó, ¿verdad? Pero dice que ya no hay otro sacrificio más que hacer. Ya Cristo ya nos perdonó. Ahora que nosotros estamos aquí, Dios quiere que nosotros confesemos nuestros pecados, nos pongamos a cuentas delante de Dios para que seamos limpiados en ese momento, en ese proceso de relación con Dios y en el acto de venir delante de Dios en la cena del Señor. Es la oportunidad que nosotros podemos presentar delante de Él nuestros pecados y arrepentirnos de ellos y pedirle perdón a Él. Si nosotros no lo hacemos, ¿verdad? Si nosotros no los confesamos, fíjense, la confesión es algo que nosotros tenemos que hacer continuamente. Quizás los católicos están acostumbrados a ir a confesarse con el Padre
con el cura. Pero nosotros tenemos que venir a confesarnos delante de Dios, no porque Dios no sepa lo que hicimos. A Dios no lo podemos sorprender, a Dios no le podemos engañar, a Dios no podemos decirle, ay, es que tú no lo sabías. Claro que lo sabe, claro que lo sabe, porque Él nos ve todo el tiempo, porque Él camina y en ese caminar junto a nosotros Él está viendo quiénes somos, cómo somos y qué hacemos. Y no es por una omisión de Dios, sino por una confesión de poder restablecer o de no manchar o no de fracturar nuestra relación con Dios. Tenemos que confesarle nuestros pecados. ¿Por qué dice ahí en 1 Corintios 11? Dice, para que no seamos condenados, no seamos castigados, ¿verdad? Dice, después más adelante dice, porque el que come y bebe para sí, juicio come, ¿verdad? Perdón, el que bebe esto indignamente, dice, juicio come y bebe para sí, ¿verdad? Entonces dice, por eso hay muchos debilitados, ¿verdad? Y muchos duermen. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no estamos confesando a Dios, Dios sabe que nosotros no somos capaces. Dios sabe que vamos a fallar. Dios sabe que a lo mejor no somos perfectos todo el tiempo. Dios sabe que no necesariamente vamos a ser los campeones en toda nuestra carrera en la tierra. Pero Él sí sabe que Él tiene una relación con nosotros. Y esa relación tiene que ser transparente. Y esa relación tiene que ser sin ningún secreto entre Dios y nosotros. Y nosotros tenemos que venir a confesarle a Él, para que Dios no tome otra actitud de castigo hacia nosotros. Oye, pero si ya somos cristianos, ¿por qué nos va a castigar Dios? Porque dice que nosotros tenemos que ser, de alguna manera, corregidos. El castigo sirve para una corrección. Y esa corrección hace que volvamos al camino. Y cuando volvemos al camino, Dios ha hecho su trabajo y nosotros hemos recobrado. Pero cuando no queremos regresar al camino, entonces Dios tiene que tomar una actividad de asegurarse que nosotros vamos a entender el que tenemos que regresar. Y cuando nosotros regresamos, qué bueno, pero si no queremos regresar, entonces ese castigo va a ser quizás un poquito más severo, y en algunos dice que será la muerte. ¿Por qué? Para que no seamos condenados con él. Entonces, Dios siempre nos da la oportunidad. Por eso en Juan dice, hijitos míos, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos, ¿verdad? A Jesucristo el justo. Entonces quiere decir que Dios sí sabe que tenemos esta condición de que podemos fallar, pero Él nos da también un recurso a través de Jesucristo. Después, el tercero, es que Dios se compadece de nosotros cuando en verdad lo intentamos y aún resbalamos. Si Dios sabe que nosotros estamos esforzándonos en la vida cristiana y en algún momento resbalamos, Dios tiene misericordia. Él no nos va a dejar. Ahí cuando ayuda a leer. Si alguien lo tiene, Hijitos si no, míos, yo lo estas tengo. cosas os escribo para que no pequéis, Sí. y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así es, ¿verdad? Y luego después, por último, dice, a partir de esta nueva relación, podemos decir que somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Cuando nosotros entramos a esta relación de alguna manera, nos da una seguridad, jóvenes, de que no tendremos un abandono por parte de Él, sino Él, si Él dice que somos santos, Él nos ve así. Y no porque ya lo seamos, sino porque Él nos ve así. Y Él nos llamó para eso. Y Él cuando dice que te apartó, que te hizo santo, te apartó del mundo para caminar en santidad, es porque Él va a hacer de nosotros esa nación santa, ese linaje escogido,
y Él, a través de su adquisición, a través de la sangre de Jesucristo, nos da la seguridad de que nosotros llegaremos a la meta que Él nos ha trazado, que es la santidad, ¿verdad? Entonces aquí dice en 1 Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, jóvenes, la santidad es algo que nosotros lo debemos de ver como algo valioso que Dios nos ha dado y algo total y completamente alcanzable si nosotros caminamos en obediencia con el Señor, ¿verdad? Si nosotros nos alentamos unos a otros para que podamos caminar en santidad delante de Dios y avanzando en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Bueno, si no hay preguntas, algún otro comentario, alguien quiera aportar, vamos a orar. ¿Alguien tiene algo que comentar? ¿Una pregunta, duda? ¿Nadie? Bueno, pues vamos a orar. Señor, en esta tarde estamos delante de tu presencia, Señor, sabiendo de que tú eres santo, tú eres 3 veces santo, Señor, que tu santidad es el resplandor, Señor, que te hace inaccesible de ningún hombre, que te hace inaccesible de ninguna criatura. Pero Dios, a través de Jesucristo, Señor, tú nos has dado el acceso a tu presencia, Señor. Nos has dado la puerta, el camino, la seguridad, Señor, a través de la persona de Jesucristo para poder llegar a tu presencia y ser aceptos, Señor. Para no ser destruidos, para no ser condenados con el mundo. Tú nos has dado esa valiosa promesa. Nosotros, cristianos, como creyentes, debemos de estar tranquilos y también con el deseo intenso de caminar hacia ese objetivo, la santidad. De estar, Señor, caminando hacia la perfección en Cristo Jesús, hacia la estatura del varón perfecto, para que nosotros podamos, Señor, reflejar el fruto de nuestra vida, de lo que tú has hecho en nosotros. Permite que cada uno de nosotros, de que cada joven podamos tener esto como un deseo, Señor, como un anhelo, como una meta y no como un reto que nos desanime, Señor, sino que todos los días sintamos el gozo de poder estar en ese camino, que es la senda de la fe en Cristo. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, jóvenes.